profesor Reuel Rolando. Shalom, shalom a todos y a todas. Shana Tová, un gusto de poder estar con ustedes en esta noche de manera presencial, a través de, digamos, presente, a través de las cámaras y de la tecnología. Bueno, hoy, justamente como han anunciado, la idea es poder transmitirle algo acerca de lo que es la Sedaká. Recién el amigo Meir Shalom estuvo dando un excelente mensaje donde mencionó también, entre otras cosas, la Sedaká y en qué podemos mejorar en este nuevo año que comienza. Obviamente, entre otras cosas, en la Sedaká. Y por eso vamos a hablar un poco acerca de esto, para aquellos que quizás no tengan todavía un conocimiento de lo que es, a lo que se refiere la Sedaká, y también para aclarar algunos conceptos. Sedaká es brindar una ayuda monetaria, dinero, al que necesitado. Se trata de dar dinero o también dar cosas materiales que uno adquirió obviamente con dinero, como por ejemplo comida, vestido. Y si bien se conoce en las naciones en general como beneficencia, como ayuda, como caridad, Sedaká no significa hacer un favor o dar una donación. Sedaká es hacer justicia, es hacer aquello que debemos hacer, lo que simplemente nos corresponde hacer. Tampoco se trata de dar una limosna, unas pequeñas monedas allí a la persona que pide en la calle. Eso no es dar Sedaká. Debemos saber y tener presentes que nuestro dinero y nuestros bienes nos fueron confiados por Hashem para hacer con ello lo que realmente es justo. Las leyes de la Torá consideran que todos los hombres son iguales ante el Creador y que por tanto recae sobre todo grupo humano y sobre cada individuo en particular, con base obviamente en sus medios, en lo que posee, la responsabilidad de ayudar al necesitado, de proteger al desamparado, de cuidar al enfermo y de dar amparo al extranjero, entre otras cosas. Dentro de un sistema moral, dar Sedaká es considerado como uno de los rasgos más importantes. Se encuentra entre los principios cuyo valor es ilimitado. Esto lo encontramos en la Mishnah PA 1. La Sedaká tiene la capacidad inclusive de expiar las transgresiones. Las más terribles transgresiones pueden ser expiadas con Sedaká. Hoy que no existe el Sagrado Templo, que ya no hay un sacerdocio levítico, el pueblo judío se dedica principalmente a concentrarse en la Sedaká, sabiendo que la Sedaká tiene la capacidad, la virtud de poder expiar las más terribles transgresiones. Inclusive se nos dice en Mishlé, en el libro de Proverbios, y también se lo retoma en la Torá oral, y se lo explica, que tiene la capacidad incluso de librar de la muerte a la persona, de tener una muerte no natural, de tener una muerte extraña, un accidente, por ejemplo. La Sedaká tiene la capacidad también, inclusive, y esto es interesante, muy interesante, de elevar a una nación. O sea que si logramos que en la nación la gente empiece a darse acá, ese país va a cambiar radicalmente. Ese país puede elevarse y ser una nación ejemplar, realmente. La Sedaká es un deber, pero también es una virtud. Si bien es obligación, también es una virtud. No se trata de un acto meritorio ocasional, que hacemos de vez en cuando se nos presenta la oportunidad, sino una forma constante de actuar, de todos los días. Un privilegio para todo ser humano que proporciona, obviamente, una enorme satisfacción espiritual. La persona que da Sedaká, que se acostumbra a hacerlo, experimenta una gran felicidad interior, de haber hecho lo correcto, de haber ayudado a alguien que lo necesita. Como dice el Salmo Tehilim 41.2, bienaventurado aquel que piensa en el pobre. Yo diría más bien, a veces me gusta usar la palabra necesitado, porque es muy amplia la cuestión de la necesidad. Entonces, decir pobre por ahí se circunscribe quizás a una persona, bueno, que es carente de cuestiones específicamente monetarias, pero bueno, las necesidades pueden ser muchas, diversas. Entonces, bienaventurado aquel que piensa en aquel que está teniendo una necesidad. Desde los comienzos, los sabios mostraron su preocupación por ayudar a los más necesitados, a los pobres. Los profetas, inclusive, vemos en los libros de los grandes profetas en el Tanaj, que condenaron la indiferencia ante el sufrimiento humano,
y ante las injusticias sociales, porque si una persona no da señales de tener misericordia y puede permanecer sin que se les mueva un cabello, sin sentir angustia por sus semejantes, ¿en qué se diferencia de un animal, de una bestia? El hombre debe imitar el interés que tiene el Creador por cada persona que está en necesidad. Debe emular al Creador, debe imitar al Creador. Dado que el Eterno tiene la capacidad de nutrir y mantener a toda la humanidad sin ayuda, ¿por qué entonces ha creado un mundo con gente necesitada? Un mundo con gente pobre, un mundo con gente que no tiene sus necesidades básicas satisfechas. La razón que se nos da en la Torá oral es que Hashem desea que nosotros nos volvamos mejores personas a través de los actos de Sedaká. Cuando damos Sedaká, no creemos que hemos actuado por encima o más allá de lo que debemos, sino más bien que simplemente hemos cumplido con las demandas de la justicia, lo que es justo. Hemos hecho lo que es correcto, nada más. Esta convicción se basa en el concepto de que todo lo que nosotros poseemos proviene de Hashem, es un regalo que nos ha dado, y él especificó que debemos compartirlo con los demás. Eso que nos dio tenemos que compartirlo, no solamente atesorarlo, tomarlo para nosotros, sino tenemos que compartir. Por cierto, si nosotros compartimos ese regalo que nos da Hashem, no podemos pensar que estamos haciendo algo extraordinario, que una situación como para buscar el aplauso y lograr el aplauso de los demás, sino que simplemente estamos haciendo aquello que moralmente es correcto. No estamos haciendo nada fuera de serie, es lo que corresponde. El concepto de Sedaká parte de la palabra Sedek, que obviamente significa justicia, pero los dos términos siguen siendo diferentes y dos conceptos separados que tenemos que justamente aclarar. La diferencia básica entre estos conceptos de Sedek y Sedaká es que, bueno, Sedek es sistemático, alude al tema central de la justicia social que recae sobre toda la sociedad que está representada por un gobierno. Entonces, en realidad, la justicia social es parte de la política de un gobierno, generalmente, bueno, lo democrático, podemos decirlo, generalmente, es parte de la política de un Estado y que obviamente se busca, al menos se tiende, se pretende dar respuesta a las necesidades sociales de la población. Por otra parte, la Sedaká es una cuestión individual, es de cada persona en particular, consistiendo en actos locales que ayudan al beneficiario de manera inmediata, o sea, es de persona a persona, es de manera personal. Uno se hace cargo y toma contacto con la necesidad personalmente. Y también mejoran el carácter de la persona que da Sedaká. Los actos de Sedaká justamente tienen la finalidad de mejorar nuestro carácter, de hacernos personas generosas, de hacernos personas compasivas y de, obviamente, ayudarnos a cambiar ese carácter de tacañería, de avaricia, quitar esas cuestiones negativas y corregir todo eso y generar un carácter solidario, un carácter generoso, etc. Los actos de Sedaká por parte de miembros de la sociedad contribuyen a la justicia, al sede general de esa sociedad. O sea que dar Sedaká, si estamos dando Sedaká, que es un dinero importante, es algo que nos ha costado, no es, como decíamos, una limosna, algo que nos cuesta. Si digamos, estamos contribuyendo a través de esa acción a la justicia general de la sociedad. Estamos aportando, poniendo nuestro grano de arena en forma individual para contribuir a la justicia social, obviamente, de nuestra nación, del lugar donde vivimos. Sin embargo, en un sentido moral, el Sedek o justicia es una obligación absoluta que deben cumplir los miembros de la sociedad. Es una obligación. La falta de justicia, de Sedek, implica obviamente la injusticia, lo cual moralmente es algo malo. En contraste a esto, la Sedaká implica el cumplimiento proactivo y positivo de la obligación de ser virtuosos. Y no se trata solamente de la obligación de evitar una injusticia. O sea, no solamente es darse de acá, es evitar que siga la injusticia, que la gente que no tiene sufra y no pueda tener lo necesario para vivir, y uno contribuye para que esa persona se eleve, se levante de esa necesidad, a tal punto de que, justamente como veíamos anteriormente, decíamos,
la sedacá puede, de hecho, libra de la muerte, porque se considera que la persona pobre es como si fuese una persona que está muerta, y obviamente necesita generalmente del alimento, que es fundamental para vivir, y cuando alguien le da el alimento, le da lo que necesita, esa persona es como que recobra la vida y sigue viviendo. Y si uno da vida a otros, Hashem también le da vida a uno. Entonces, como que hay una cuestión de medida por medida. Ahí hay una cuestión de justicia, básicamente. Por lo tanto, Sedek, justicia, se refiere al cumplimiento de las demandas básicas de justicia sobre las cuales funciona la sociedad. Por ejemplo, el pago de las deudas, proveer comida y refugio a los necesitados, sueldos justos. Y esta es la clase de servicios que generalmente son brindados por el gobierno. Los actos de sedacá van más allá, en el sentido de promover también el desarrollo de las cualidades personales. Como decíamos recién, no solamente sedacá es solucionar un problema a alguien, sino uno mismo desarrollar sus cualidades personales. Tiene que ver con uno mismo también. No solamente es beneficiar a otros, sino beneficiarse uno. Y en general el que da sedacá se beneficia mucho más. Así, por ejemplo, el hecho de pagar los impuestos es positivo en el sentido de justicia de Sedek, mientras que cumplir con la obligación de dar nuestro dinero a quienes lo necesitan es una forma de sedacá, porque desarrolla dentro de nosotros una virtud moral que va más allá de las demandas básicas de mantener la justicia social. Sin embargo, el Rambam Maimónides agrega que la razón por la cual la sedacá tiene su raíz en la palabra sedek, justicia, es porque cuando damos sedacá a los demás, estamos realizando de manera simultánea un acto de justicia con nosotros mismos. Porque nosotros justamente nos estamos dando estamos recibiendo aquello que estamos necesitando para ser nosotros mismos, para poder brillar, para poder mostrar la imagen divina en nosotros, que nos asemejamos realmente al Creador. El hecho de darse acá nos ofrece el desafío de entrar al mundo de las demás personas, o sea, de ponernos en el lugar del otro, de desarrollar la empatía, identificando sus necesidades. Para que sea verdadera sedacá, debemos tener en cuenta las necesidades de quien la recibe, para determinar qué es lo que debemos darle. O sea, que no es cuestión, digamos, de que uno mismo diga, le voy a dar a esa persona esto porque me parece que necesita esta cosa. Cuando en realidad tenemos que ver qué es lo que la persona está expresando, qué es lo que nos está queriendo decir, qué es lo que nos está pidiendo en realidad, a veces sin palabras. Pero ver cuál es la necesidad que parte de la persona, no lo que a mí me parece que necesita. Entonces, la verdadera manera de cumplir este precepto de sedacá no es proveer lo que nosotros pensamos que los demás necesitan, sino más bien aquello que ellos nos están manifestando que están necesitando. A veces pueden ser necesidades muy, digámoslo así, muy personales y que quizás nosotros digamos, a mí me parece que eso no es una necesidad, pero en realidad para él sí lo es, para él sí es una gran necesidad. Entonces, al ocuparnos del pobre, inculcamos en nuestro propio ser valores positivos, desarrollamos nuestro carácter, convirtiéndonos en dadores antes que en receptores. Nos convertimos en socios del Creador y expresamos nuestra verdadera esencia espiritual, del dar. Hashem siempre está dando, continuamente está dando, y nosotros nos asemejamos a Él cuando también damos. De esta manera, el precepto de sedacá nos ofrece una oportunidad para alcanzar una recompensa eterna, tanto en este mundo como en el mundo venidero. O sea que la bendición que viene por darse acá, que si bien es algo que uno debe buscar, y no debe ir detrás de la recompensa, detrás de las bendiciones, sabemos que de todas maneras Hashem paga, y de todas maneras recompensa, y que la recompensa va a venir igualmente, y es algo que va a alcanzar no solamente al mundo venidero, que es lo que más nos debe interesar, sino que también nos alcanza en este mundo, en esta tierra, a través de cuestiones muy concretas, de necesidades muy específicas que podemos tener nosotros. El concepto de sedacá asociado a la noción de justicia nos lleva a entender que mediante nuestras acciones podemos lograr que nuestro mundo sea mucho mejor. O sea, esto es interesante, importante para un nuevo año que comienza, en donde tenemos que tener en cuenta este punto específicamente,
donde queremos mejorar nuestro mundo, porque esta es nuestra misión. Entonces, qué mejor que darse de acá, aprender a hacerlo, mejorar en cuanto a la acá, aumentar quizás la acá, y por eso tenemos que obviamente estudiar acerca del tema. Es a través de la acá cómo debemos enseñar e intentar que todos los recursos del mundo sean compartidos de manera justa. Es nuestra obligación como personas ayudar a que cada persona, que el individuo, pueda satisfacer sus necesidades básicas de casa, comida, trabajo, salud, educación. Eso se da acá. Y los niños, nuestros hijos, sin importar la edad, deben comenzar a entender que sus acciones tienen un impacto y ayudan a que nuestro mundo sea un poco más justo. Es importante entonces hacerlos participar en situaciones en donde ellos deben decidir y opinar para solucionar incluso dificultades y problemas que vemos que ocurren en la sociedad. Entonces, ¿qué mejor que enseñarles a los niños, ya a nuestros hijos, desde pequeño, a lo que es dar la acá? Y quizás a fabricar juntos una alcancía para acá, para hacerlos participar todos los séptimos días, poniendo la acá en esa alcancía, y cuando la alcancía ya está llena o llega a un cierto nivel, hablar con ellos y ver a ver qué hacemos con esto, a quién se lo vamos a dar, qué necesidad vemos alrededor, a quién le hace falta, ir junto con los hijos a dar la acá, entregar la acá, para que ellos se sientan parte de esta situación y aprendan, por el ejemplo, aprendan a través de la misma acción, lo que es la acá y la importancia que tiene y cómo le puede cambiar el día o la vida a una persona. Quizás a aquel que está triste le roba una sonrisa, le da una sonrisa, le logra, le cambia su estado anímico. A una persona que estaba enferma le ayuda a curarse. A una persona que estaba hambrienta le quita el hambre y le devuelve la esperanza. Y tantas cosas que se ven cuando uno hace una obra de acá. Y que, bueno, valoren realmente lo que es la enseñanza de Torá, ayudar a los centros de difusión, de enseñanza, de educación de Torá, lo importante que es que existan estos centros, estas fundaciones, para que hagan del mundo, ayuden a hacer del mundo un mundo mejor, para que enseñen los valores de la Torá, para que enseñen las verdades universales a todos los seres humanos. Entonces, hacer participar a los hijos, que esto se aprenda desde que ya están, que son niños, para que se les haga parte de su propio ser, de su propia vida, y luego lo puedan desarrollar todo el tiempo, durante toda su existencia. Esta es una idea que podemos tomar, que podemos compartir, en cuanto a, digamos, cómo podemos inculcar en nuestros hijos buenos valores que van a ayudar a que el mundo sea un mundo mejor. Y sobre todo, que ellos como personas también sean mejores personas. Bueno, hasta aquí llegó el mensaje, un poco una especie de pequeño estudio que traje para compartir con todos ustedes. Ha sido un gusto poder estar presente. Gracias por la invitación. Una hermosa jornada, una hermosa velada. Muy buen proyecto, y que tengan mucha bendición todos y que puedan recaudar mucho para esta causa tan noble que ustedes representan. Así que shalom a todos, un gusto. Muchas gracias, estimado profesor Reuel. Muy lindas sus palabras, muy linda la enseñanza. Tenemos que aprender a empatizar, tenemos que aprender a dar de lo que Hashem nos ha dado a nosotros, a compartirnos. Si fuese así, que todos compartiéramos con el más necesitado, el mundo sería diferente. Así que está bien, tenemos que empezar por nosotros mismos si queremos cambiar el mundo. Cada uno de nosotros puede hacer en las pequeñas obras una gran obra en el mundo.